En el presente video compartiré con ustedes un ejemplo de aplicación del cálculo de la suma de rima. Muy bien, trabajaremos el siguiente problema. Evaluaremos la suma de rima R sub n para la función f de x igual a 2x en el intervalo que hay entre 0 y 2. Y pues se debe facilitar el dato del valor de n. En este caso, n es igual a 4. N, recordemos, que es la cantidad de rectángulos que nosotros dibujaremos en el área asociada. Entonces, lo primero, para aplicar la suma de rima, primero es graficar la función 2x, ¿sí? Recordemos que esta es una función lineal, ¿ya? Entonces, si hacemos una tabla de valores o lo podemos hacer así directamente, ¿verdad? Si x vale 0, reemplazamos el 0 aquí, 2 por 0, 0. Entonces nos va a quedar el puntito 0, 0, ¿sí? Luego, ahora x vale 2. 2 por 2 me va a quedar 4. Entonces el otro puntito va a ser 2 para x y 4 para y. Y luego unimos los dos puntitos y ya tenemos nuestra gráfica en el intervalo de 0 a 2, ¿sí? Luego, después de que tengo ya la función, vamos entonces a pintar la región, es decir, el área bajo la curva. Ese, ¿verdad? Bueno, entonces para construirla recordemos que esta región está entre la función, que es la que tenemos aquí, entre el eje X, que es este de aquí, y el intervalo de 0 a 2, ¿verdad? Entonces aquí en 2 trazamos una vertical y nos queda pues automáticamente nuestra área bajo la curva que viene siendo un triángulo, ¿sí? Y vamos a evaluar la suma de Riemann asociada a esta área bajo la curva, que en este caso pues sí es una figura conocida, ¿verdad? Para un triángulo podemos calcular el área de ese triángulo, pero como lo vamos a hacer a través de la suma de Riemann, que es a través de la suma de las áreas de los n rectángulos, entonces vamos a aplicar, ¿verdad? Esta suma. Muy bien. Bueno, como tenemos en este caso, voy a pasar esto para arriba. Vamos entonces ahora a dividir nuestra región de 0 a 2, la vamos a dividir en 4 subsecciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener de 0 a 2, divido en la mitad, me queda el 1, ¿verdad? Luego el 1 lo parto por la mitad y me queda un medio. Y luego de 1 a 2 tengo 3 medios, ¿sí? Que 3 medios, acordémonos que es 1.5, ¿ya? Acuérdese que si aquí es un medio, en 1 me caben 2 medios. Luego tengo 3 medios y luego 2 es lo mismo que decir 4 medios. Entonces ahí vemos que lo hemos hecho bien. Ya tenemos nuestros 4 segmentos y ahora vamos a trazar el rectángulo asociado a cada uno de esos segmentos. Entonces venimos y en un medio lo proyectamos en la función f de x, en la función lineal, lo proyecto aquí. Y cuando lo proyecto en ese puntito donde toca de un medio, toca mi función lineal, que es aquí, trazo, ¿verdad? Ya la parte de arriba de mi primer rectángulo. Y así voy a hacer con el siguiente. En uno, lo reflejamos aquí en la función lineal, aquí, en este puntito, y luego trazo la parte de arriba del segundo rectángulo. Y hago lo mismo con este. En 3 medios, ¿verdad? Sigo la trayectoria hasta llegar a la función y luego trazo mi horizontal para ya tener el rectángulo número 3. Y luego mismo acá. En 2, voy para arriba, lo proyecto en f de x y llego a este puntito y luego trazo la horizontal. De tal manera que ya formo el cuarto rectángulo. Entonces, de esa manera trabajamos. Y ahora, pues el objetivo, como vamos a calcular la suma de Riemann, recordemos, la suma de Riemann es la suma de las áreas de los n rectángulos, que en este caso vamos a sumar las áreas de esos 4 rectángulos. Si n fuera 5, sería la suma de 5 rectángulos, y así sucesivamente. Recordemos, entre más n aumenta, más la suma de Riemann, ¿verdad?, se aproxima a S. Muy bien, entonces, para calcular
La suma de Riemann, vamos a aplicar los datos que teníamos antes, ¿se acuerdan? Vamos a calcular delta X, luego los X sub Y, y con los X sub Y vamos a encontrar las imágenes, es decir, las alturas de cada rectángulo, y con las alturas y las bases de cada rectángulo tengo las áreas, las sumo, y esa es la suma de Riemann. Facilito. Entonces tenemos como datos, recordemos, n igual a 4, son 4 rectángulos, A es igual a 0 y B es igual a 2. A es igual a 0, que es el valor menor de X, ¿verdad? Y luego B es el valor mayor de X, que es 2, porque lo estamos analizando en el intervalo de 0 a 2, el área bajo la curva. Y aplicamos la fórmula, delta X se calcula restándole a B, le quito A, ¿se acuerdan que esta era la distancia en todo el intervalo? Y esa distancia lo divido entre la cantidad de rectángulos o entre la cantidad de subintervalos y así calculo la base de cada rectángulo, el delta X, ¿verdad? Entonces, el delta X sería en este caso 2 menos 0 entre n, que es 4. Reemplazamos en la fórmula y nos da que cada rectangulito, regresando aquí a la figura, cada rectangulito va a tener una base de 1/2. Y aquí se puede ver, miren. La base de este rectángulo es 1/2. De 1/2 a 1 la distancia es 1/2 también, ¿verdad? Recuerden que todos los rectangulitos tienen el mismo delta X, la misma base. Bueno, entonces ya tenemos el delta X. Vamos ahora al siguiente paso, que es calcular los X sub Y. ¿Se acuerdan la fórmula que teníamos? La fórmula para X sub Y, que son los extremos derechos de cada rectángulo, se calcula sumándole a más Y veces el delta X. Muy bien, entonces si vamos a tomar el X sub 1, que en este caso asociándolo con la figura, nuestro X sub 1, miren, nuestro X sub 1 es 1/2, ¿verdad? Porque es el extremo derecho del primer rectangulito. En este caso, X sub 1 es 1/2. X sub 2 es 1. X sub 3 es 3/2. Y X sub 4 es 2. Pero también lo podemos hacer con la fórmula, que es lo que vamos a hacer ahorita, solo para contrastar la figura con la fórmula. Entonces tenemos que X sub 1 va a ser A más Y veces delta X. Entonces sería A ya lo tenemos, miren, A es 0, entonces sería 0 más Y en este caso es 1, porque estamos hablando de el extremo para el primer rectángulo, entonces sería X sub 1, porque es el primer rectángulo, Y vale 1, ¿me entienden? Entonces X sub 1 sería 0 más Y, que en este caso es este 1 por delta X, que delta X nos dio 1/2. 1 por 1/2, 1/2, porque el 0 en la suma no afecta. Y lo mismo vamos a hacer para el segundo rectángulo, es decir, Y igual a 2, es decir, para este de aquí, segundo rectángulo, el extremo derecho es 1. Entonces aquí también nos tiene que dar 1. Miren que nos da 1. Sería A, tenemos que A es 0, más Y veces, pero ahora mi Y es 2 porque estamos con el segundo rectángulo, 2 por delta X, que es 1/2, y nos queda 1. Luego lo mismo para Y igual a 3, que es el tercer rectángulo, es decir, este. Mi X sub 3, es decir, el extremo derecho de ese rectángulo va a ser 3/2, ¿verdad? Me tiene que dar 3/2. Veamos. Para Y igual a 3, es decir, en el tercer rectángulo, el extremo derecho es A más Y veces delta X. Sería A, que es 0, reemplazo. 0 más Y. Mi Y ahora vale 3 porque estamos en el tercer rectángulo. Más 3 por delta X, que es 1/2. Me queda 3 por 1/2, es 3/2. Y luego para el último rectángulo, porque vamos a analizar 4 rectángulos, Y vale 4. Y nos queda Y es 4 por delta X, que es 1/2, porque recuerden que todos tienen el mismo delta X. Y 4 por 1/2 es 2, que contrasta perfectamente con el último rectángulo, que el extremo derecho, miren, es 2. Muy bien, entonces ya tenemos los X sub Y. Y ahora ya el último paso es calcular la suma de Riemann. Calculamos la suma de Riemann. Como en este caso son 4 rectángulos, entonces vamos a encontrar, recordemos que la fórmula general de la suma de Riemann es R sub n, ¿sí? Donde R sub n, recuerden que es la suma de las áreas de los n rectángulos. Y que eso lo puedo reescribir en notación de sumatoria, que eso yo lo expliqué en clase, ¿ya? Entonces vamos a sumar las áreas de los rectángulos desde Y igual a 1, es decir, desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo. Desde Y igual a 1 hasta n, ¿verdad? Y
¿A qué es igual el área de un rectángulo? Es la base, que ya dijimos que es delta X, la base, por la altura. ¿Qué es la altura? Es la Y, ¿verdad? Asociado a cada uno de los extremos derechos, ¿verdad? Es decir, es f de X sub Y, ¿verdad? Encontramos la Y o la imagen de cada una de estas X que yo tengo aquí en el paso anterior, ¿verdad? Entonces, como en este caso son 4 rectángulos, vamos a encontrar R sub 4. Si fueran 5 rectángulos, R sub 5. Si fueran 6, R sub 6. Y vamos a sumar esas áreas desde igual a 1, es decir, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo número 4. ¿De qué? ¿Cómo se calcula el área de cada rectángulo? Es la base, que es delta X, por la altura, que es F de X sub Y. ¿Por qué? Porque es la imagen en cada X o la Y de cada X, ¿verdad? Entonces sería, para el primer rectángulo sería f de x sub 1. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con esta imagen, ¿verdad? Con x sub 1. Luego para el segundo, f de x sub 2. Y siempre en todos multiplicado por delta x. Luego f de x sub 3 por delta x y f de x sub 4 por delta x. Es decir, acuérdense, esto es base por altura, recordemos. O sea, aquí lo que estamos haciendo es, en todas ellas, es multiplicando. Este delta X es la base, ¿se acuerdan? Y f de X sub 4 es la altura, ¿verdad? Recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Eso es lo que estamos haciendo en cada uno de estos, ¿sí? Este son las áreas de cada uno de esos rectángulos. Entonces empezamos con el primero. F de X sub 1, ¿cuánto medio del X sub 1? Que es el extremo derecho del primer rectángulo, es un medio. F de un medio. Luego aquí f de X sub 2 es 1. F de 1. Luego aquí f de X sub 3, f de 3 medios. Y así. Y luego f de 1 vamos a reemplazar, perdón, f de un medio, vamos a reemplazar el 1 medio en la función. Recuerden que era una función, perdón. Nuestra función era 2x, si se recuerdan, aquí vamos a pasar al anterior. ¿Verdad? Nuestra función es 2 por x, ¿verdad? Así vamos a encontrar la y o las alturas. Entonces sería 2 por mi x, que vale 1 medio. Aquí 2, para f de 1 sería 2 porque es mi modelo, 2 por x, pero mi x ahora vale 1. Aquí sería 2 por 3 medios. Recuerden que esto lo estamos metiendo aquí en el modelo, ¿verdad? En f de x, ¿se acuerdan? Entonces aquí vamos cambiando. Estas son mis x, ¿ven? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer la multiplicación, ¿verdad? Encontramos el área de cada rectangulito multiplicando, repito, la altura, que es la imagen de cada una de estas x, por la base, que para todos es un medio, que ya lo tenemos aquí, el delta x, y luego sumamos y vemos que nos da 5, ¿sí? Quiere decir entonces que la aproximación del área bajo la curva para 4 rectángulos nos da 5, ¿sí? Pero ya sabemos que esa no es realmente el área, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque para que sea el área necesitamos que n tienda al infinito, ¿verdad? Que n crezca. Entonces aquí, ya como para concluir esta parte, la suma de Riemann, el área exacta por debajo de la curva, según pues la actividad exploratoria y su conexión con la suma de Riemann es, decimos nosotros que S, ¿verdad? Que es el área bajo la curva, es un límite cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es que hacemos que n, ¿verdad? Tienda a ser lo más grande posible, ¿verdad? Tiende al infinito de la suma de Riemann. Recordemos que la suma de Riemann, este resultado no va a ser tan cercano a S, ¿verdad? Si n no es tan grande, como lo hicimos ahorita, porque hicimos solo con n igual a 4, ¿verdad? La suma de Riemann va a ser una aproximación, pero no va a ser tan cerquita de S. Para que sea S, debes tender al infinito, ¿verdad? Por eso lo asociamos con un límite, porque n tiende al infinito y en esa medida ya esa suma de Riemann ya es S. Pero cuando n crece, n tiende al infinito, ¿verdad? Por eso lo calculamos como un límite, ¿verdad? De esa suma de Riemann. Entonces aquí vamos a dejar ya cerrada esta parte para en el siguiente video ya empezar con la